una fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Haré una fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias, Señor. Padre Santo, y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Y en esa bendición pueden tomar su lugar. Bienvenidos a todos una vez más. Ya que el hermano Héctor les dio la bienvenida, pues yo como pastor les doy la bienvenida también a ustedes. Las visitas, bienvenidos cada uno de ustedes. Y los que ya son de casa, también bienvenidos a este lugar. Así es que siéntanse, ¿verdad?, cómodos en este lugar, ya que aquí envía a Dios bendición y vida eterna, como dice el Salmo. Vamos a traer una enseñanza en esta noche acerca de las ovejas y los corderos. Yo le puse por título a esta enseñanza, Ovejas y Corderos. Esa es la enseñanza de esta noche, ovejas y corderos. Y vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Ahí está en la pantalla para los que no traen Biblia. Los que traen Biblia lo pueden buscar en su Biblia. Y vamos a leer estos versículos y después vamos a orar para que el Señor siga obrando y nos siga hablando. Dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Vamos a orar y que el Señor nos siga, ¿verdad?, hablando por medio de su palabra. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque nos has traído a este lugar, a tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por las visitas que has traído también, Señor, porque es tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha traído a este lugar. Y así te pedimos que tú nos sigas hablando por medio de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar, hablándonos y enseñándonos en esta noche, Señor, en esta hora, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor, y ponemos atención a tu palabra, al mensaje en esta hora. Háblanos, Señor, en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si nos damos cuenta, esos versículos, ahí Jesús habla con Pedro. Y es al único que le dice de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles que estaban con él, es al único que le dice: ¿me amas? El Señor Jesús sabía la capacidad que tenía Pedro como para pastorear un rebaño, porque Dios conoce los corazones. El Señor conoce los corazones. Dios sabe quién está capacitado para cada cosa, para cada ministerio. Y Jesucristo sabía que el apóstol Pedro estaba capacitado para pastorear el rebaño que él le iba a encargar. ¿Por qué no le dijo a Juan? ¿Por qué no le dijo a Jacob? ¿Por qué no le dijo a los demás? Solo a Pedro. Porque cada uno hace una función en la iglesia y Pedro estaba capacitado para pastorear. Entonces vamos a hablar de lo que es ovejas y de lo que son corderos, porque ese es el título,
ovejas y corderos. Según estos versículos, el rebaño de Dios se compone de ovejas y corderos. De eso se compone el rebaño de Dios. Y la iglesia de Cristo es el rebaño de Dios. Dios a la iglesia la compara como ovejas. La iglesia la compara como un rebaño. Somos el rebaño de Dios. Y en este rebaño debe de haber corderos y debe de haber ovejas. Porque de eso se compone la iglesia. Y Jesucristo va a venir por su iglesia, que vienen siendo las ovejas y los corderitos. Y en eso nos vamos a concentrar en toda la enseñanza de lo que son ovejas y lo que son corderos. Tenemos que distinguir qué son ovejas y qué son corderos. Cuando la Biblia habla de ovejas, refiriéndose a la iglesia, ¿verdad?, al rebaño de Dios, se refiere a personas que llevan ya mucho tiempo en el evangelio o que han madurado y han crecido en conocimiento del evangelio. Esa es una oveja. Acuérdense que todos somos ovejas en el evangelio, aún los pastores somos ovejas. Porque el pastor de pastores es Jesucristo. Él es nuestro pastor. Entonces, pero como en una iglesia debe de haber un pastor, así como en este caso, mi persona, en todos los rebaños hay un pastor que dirige al rebaño. Porque así está establecido. Porque imagínense que en un rebaño no haya un pastor o que todos sean pastores, entonces, ¿a quién van a dirigir? Entonces siempre tiene que haber un pastor en cada congregación, por lo menos, para que pastoree el rebaño. Entonces, estas ovejas han pasado ya mucho tiempo. Por ejemplo, una oveja cuando ya es una oveja madura, se considera una oveja que ya ha pasado tiempo, ¿verdad?, en el evangelio, ha tenido conocimiento del evangelio, ha conocido de la palabra de Dios y ya lleva un tiempo sirviéndole a Cristo en el evangelio. Esa persona se considera oveja porque ya tiene madurez, porque ya tiene conocimiento. Entonces, un cordero es una persona que empieza en los caminos del Señor. No importa que sea un anciano. Si es un anciano el que se convierte a Cristo, viene a ser un cordero, porque no depende de la edad de la persona, depende de la madurez o del tiempo que lleva en el evangelio. Un joven que nació en el evangelio desde la adolescencia y creció en el evangelio, puede ser que llegue a ser oveja en una edad temprana, porque está capacitado aún hasta para pastorear. Timoteo era un pastor y era un joven. Y el apóstol Pablo lo puso a pastorear la iglesia de Éfeso. Y era un joven porque le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, no importa la edad. Cuando una persona viene al conocimiento de la verdad, viene a ser como un corderito cuando empieza en el camino del Señor. Cuando empieza a dar sus primeros pasos, viene a ser un corderito. Entonces no depende de la edad, sino depende de la madurez. Ya cuando pasa el tiempo, ese corderito va a ir creciendo, se va a ir alimentando y el pastor lo va a ir cuidando junto con la congregación y va a llegar a ser una oveja madura al pasar del tiempo. Entonces estas ovejas, las ovejas cuando ya son ovejas, han pasado ya mucho tiempo al lado de su pastor, conocen al pastor, le han agarrado confianza y se sienten seguros cerca del pastor. Esa es una oveja, esas son las ovejas de un rebaño. Se consideran que están cerca del pastor las ovejas, se consideran que tienen conocimiento y se sienten seguras con su pastor, porque le han agarrado confianza con el paso del tiempo. Un corderito va a pasar tiempo en agarrarle confianza al pastor, va a pasar tiempo en sentirse bien cerca del pastor, porque es normal, porque son corderitos y están empezando en el conocimiento del evangelio. Entonces se va a llevar un tiempo para que esos corderitos se vuelvan ovejas
y tengan confianza con el pastor que los está pastoreando. Acuérdense que estoy hablando de una iglesia, de la iglesia en general. No estoy hablando solamente de esta iglesia. Dios nos está trayendo conocimiento de lo que son las ovejas en una iglesia, de lo que es un rebaño. Puede ser esta iglesia, puede ser otra iglesia, puede ser cualquier iglesia. Es lo mismo, porque todo está en la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo algunas citas bíblicas para apoyar la enseñanza. Entonces, como hay confianza entre pastor y oveja, las ovejas por lo regular se apegan siempre al pastor cuando ya son ovejas maduras. Se apegan al pastor y se sienten bien con el pastor, la pasan bien con el pastor, pasan tiempo con el pastor porque se sienten seguras al lado de su pastor, las ovejas. Esa relación entre pastor y oveja es normal, es buena y es aprobada por Dios. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 4, ahí Jesucristo es el pastor. Pero acuérdense que Jesucristo es el modelo para los pastores. Que ahí, como dice que Jesucristo es el buen pastor, Él es el pastor de los pastores, pero nosotros los pastores, los que pastoreamos, tenemos que tomar su ejemplo. Que así como Él cuida de las ovejas, como Él tiene cuidado de las ovejas, nosotros debemos de tener cuidado del rebaño también, los pastores. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vemos pues aquí el buen pastor, Jesucristo. Y Él es el modelo que nosotros los pastores debemos de tener, así como Jesucristo. Imagínense que a un pastor, que las ovejas no quieran estar cerca del pastor, que las ovejas huyan de su pastor. En realidad no es un pastor. ¿Por qué? Porque algo está pasando entre las ovejas y el pastor. El pastor no puede ahuyentar las ovejas, porque antes las ovejas se tienen que acercar al pastor. Y si las ovejas no se sienten seguras con el pastor, no se sienten a gusto con el pastor, es que algo está pasando entre el pastor y las ovejas. Y ahí la mayoría de las veces, cuando ya es un caso, digamos, en número, ya tiene que estar pasando algo con el pastor. Porque está bien que una oveja se sienta mal con el pastor. Está bien que una oveja a lo mejor está ofendida con el pastor, que a lo mejor se siente rechazada por el pastor. Pero cuando ya es un grupo grande, en un rebaño, en una iglesia, ya algo tiene que estar pasando en ese pastor. Entonces las mismas ovejas dicen, este pastor en realidad no nos está pastoreando como debe de ser, porque algo está pasando con el pastor. El pastor ellas se tienen que sentir seguras con su pastor, a gusto con su pastor, y el pastor tiene que ponerse a pensar, algo está pasando conmigo. Porque tiene que haber buena relación entre las ovejas y el pastor. Tiene que haber buena relación. Si no hay una buena relación, entonces algo está pasando y ese pastor tiene que meterse con Dios, si es posible, meterse en ayunos para ver qué está pasando con ese pastor. Porque como digo, puede ser que sea el problema de una oveja con el pastor, pero cuando ya son muchas ovejas, puede ser que el problema sea el pastor. Y Ezequiel, el libro de Ezequiel habla de los pastores. Jeremías también habla de los pastores que en realidad se aprovechan de las ovejas. Ya traje una vez una enseñanza y más adelante voy a traer otra cuando Dios me dirija. Porque Ezequiel ahí habla fuertemente a los pastores que se aprovechan de las ovejas, que comen su carne, comen su leche, de ellas se aprovechan y no les importan las ovejas. Pero esta es otra enseñanza que estoy trayendo. Entonces, cuando ya las ovejas es un grupo grande que no se llevan con el pastor,
El pastor es el problema. Lo más seguro es que sea el problema el pastor. Porque hay veces que los pastores se aprovechan de las ovejas, le sacan provecho a las ovejas y no las aman, sino que antes se aprovechan de ellas para sacarles algún provecho. Entonces, ahí es donde, si el pastor es dirigido por Dios, tiene que ponerse a cuentas con Dios, meterse bien con Dios, y si él es el problema, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Así es que no es fácil pastorear, pero cuando Dios está en el asunto, Dios nos ayuda. Tanto a las ovejas como al pastor, porque tiene que haber una buena relación entre pastores y ovejas, entre el pastor y las ovejas. Entonces Dios nos va a enseñar aquí cómo se debe pastorear y cómo las ovejas se deben de tratar también. Porque las ovejas necesitan un buen trato. Las ovejas no son para maltratarlas. Porque las mismas ovejas se mantiene el rebaño con las mismas ovejas. Por ejemplo, este lugar se mantiene con la producción de las ovejas, que son ustedes. Entonces, ¿cómo un pastor va a golpear a las ovejas y a ofenderlas cuando ellas son las que traen el beneficio al ministerio, a cualquier ministerio? Yo estaba escuchando hoy un predicador, un pastor, que en realidad dije, ese pastor no debería estar pastoreando así, porque en vez de predicar estaba insultando y en realidad era un mensaje de condenación en vez de salvación. Y creo que el mensaje, el tema era: no des lo santo a los perros, algo así. Imagínense. O sea que el mensaje estaba fuerte. Pero yo digo, un pastor no debe predicar en esa forma, porque aunque esté en la Biblia, pero hay una forma de predicar, hay una forma de enseñar. Y cuando se habla fuertemente en una condición así, es casi más de condenación que de salvación. Porque aquellos que están apartados con un mensaje de esos como los que está trayendo ese pastor en ese video que yo vi, en ese YouTube, en vez de acercarlos al evangelio, a la casa de Dios, antes los está ahuyentando, porque es un mensaje de condenación. Entonces imagínense, si una oveja está descarriada, está agobiada por lo que haya pasado, se fue de la iglesia, cosas que pasaron, y escucha un mensaje de esos, pues menos va a querer acercarse a Dios, ni a las iglesias. Porque esos mensajes no son para salvación, sino son para condenación. Entonces Dios nos enseña también cómo debemos nosotros tratar a las ovejas. Hasta aquí, hasta hoy en día, que yo sepa, no he traído un mensaje de condenación, porque yo siempre tengo cuidado de que el mensaje llegue a los corazones. ¿Para qué lastimar a las ovejas que están descarriadas? Antes hay que traerlas. El Señor está con los brazos abiertos, siempre esperando que vengan otra vez al redil. Dice que Él va a buscar la que está descarriada, la lleva en sus hombros y la trae al redil. Pero esos en realidad no tienen amor. Los que predican así, como ese predicador que yo escuché, no tienen amor por las ovejas, porque no se refleja el amor en ellos. Todo es condenación y todo es condenación, y te va a pasar esto y te vas a perder y te vas a ir al infierno. Las personas no quieren que se les diga vas a ir al infierno así como estás, en una enseñanza, en una predicación. Hay otra forma de enseñarles de tal manera que ellos se sientan que están mal, pero que tienen que venir al redil. Pero no en esa forma de condenación. Pero bueno, cada quien le va a dar cuentas a Dios de lo que enseña. Yo solamente estoy trayendo lo que escuché hoy, y que en realidad eso me enseña a mí para yo no ser así. Porque todos somos ovejas del Señor, y a veces somos lastimados en una congregación. A veces somos lastimados, ya sea a veces hasta por un pastor o por una persona que dirige, o entre las mismas ovejas a veces se ofenden. Y de un modo u otro andan descarriadas las ovejas y están buscando volver al redil, pero a veces ya no tienen confianza ni en el pastor, ni en las ovejas, ni en las congregaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el amor de Cristo como pastores, y las ovejas que son maduras, que nos ayudan también, como en este caso los que ayudan en el ministerio. Aquí lo vamos a estar viendo cómo también las ovejas necesitan también ayudar al pastor, las que ya son maduras. Porque el pastor a veces no alcanza a hacer todo el trabajo, aunque el pastor es el que dirige, pero las ovejas, que son las que mantienen también
se mantienen unidas, pueden traer unidad a las que están llegando, que son los corderitos. Entonces, todos nos necesitamos los unos a los otros. Hablando de las ovejas y los corderitos, sabemos que, como dije, las ovejas se sienten bien con el pastor, cuando ya le tienen confianza al pastor, se sienten bien, se sienten seguros con el pastor, pero lo que sucede es lo siguiente, hablando de una congregación y el pastor, que cuando una congregación va creciendo en número, el pastor tiene que darse a la tarea de relacionarse con las ovejas nuevas que vienen siendo los corderos. Porque acuérdese que ahí le dice, en Juan le dijo Jesús, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Está hablando de ovejas y está hablando de corderos. Entonces tenemos que distinguir lo que son corderos y los que son ovejas. Como digo, las ovejas son las que ya están maduras, las que ya tienen conocimiento y están cerca del pastor. Esas son las ovejas de un rebaño, de una iglesia. Porque las ovejas nuevas necesitan también ser atendidas aún más que las que ya son maduras. Es por eso que como dije, con una iglesia, cuando ya va creciendo en número, el pastor tiene que darse a la tarea de acercarse a los corderitos, que son las ovejas nuevas que están llegando. No importa si son mayores o son jovencitos, pero son corderitos cuando vienen al conocimiento de la verdad. Entonces el pastor se tiene que dar a la tarea de acercarse a los corderos y tener comunicación más cerca con ellos y darles una atención diferente, más cerca. Porque ya las que son ovejas están seguras en el rebaño. Ya las que son ovejas están maduras y están bien. No fácilmente se van a salir del rebaño. Entonces los corderitos necesitan mucha atención, una atención diferente, muy cercana al pastor. Y los corderitos no se van a acercar al pastor, sino antes el pastor se tiene que acercar a los corderitos. Porque los corderitos no le tienen confianza al pastor. Los corderitos o las ovejas que están llegando nuevas a una congregación, como en este caso esta congregación, no se sienten con la confianza como de venir ante el pastor. Entonces el pastor se tiene que dar a la tarea de ir a ellos. Porque eso es lo lógico. Ya que ellos no tienen confianza, el pastor tiene que darse a que se le tenga confianza. Y es el que se va a acercar a los corderitos. Y va a tener un acercamiento y una comunicación más directa con los corderitos. De lo contrario, los corderitos no se van a sentir aceptados cuando en una congregación el pastor no se acerca a ellos. Hay congregaciones grandes que ni siquiera han saludado al pastor. Que los corderitos llegan a una iglesia y ni siquiera han saludado al pastor. Pasa el tiempo y ni lo pueden ver de cerca. Porque el pastor casi siempre está lejos del rebaño. Hay iglesias grandes donde el pastor entra por una parte de atrás y por ahí sale. Y nunca lo saluda la congregación. Solamente viene, trae un mensaje y se va. La mayoría de las iglesias grandes así lo hacen. Entonces la bendición que tenemos nosotros, las iglesias pequeñas, es que podemos acercarnos a los corderitos. Podemos acercarnos a los nuevos. Y podemos saludarlos y podemos darles hasta un abrazo y podemos hasta ir a comer juntos. Cosa que una iglesia grande, en un pastor que tiene una iglesia grande, difícilmente es irse a comer con uno de los miembros y menos un corderito que acaba de llegar. Entonces, Jesucristo nos da el ejemplo. Él se acerca a los corderitos. Si hay una oveja perdida, se preocupa por ella, va y la busca. Y eso es lo que debemos hacer los pastores. Pero a veces, cuando los pastores se afanan por sus cosas personales y por otras cosas que en realidad no tienen nada que ver con el rebaño, se descuida el rebaño y después pasa lo que pasa, que después las ovejas se van de la iglesia, se apartan, no se sienten aceptadas porque el pastor no se ha acercado a ellos. Aquí estamos creciendo en membresía. Aquí empezamos hace 2 años.
En agosto vamos a tener 2 años que abrimos este lugar. Y por 2 años estuvimos los mismos, casi siempre los mismos, los que empezamos. Entonces hemos estado cómodos hablando de mi persona, mi familia, como pastores y los que nos ayudan, porque nos hemos mantenido unidos todos estos 2 años. Pero ahora vemos que están llegando corderitos. Y el mensaje es más que nada para mí y para los servidores, porque hay corderitos que atender. O sea que este mensaje es para mí y es más que nada para los servidores, pero también para los corderitos, para que se sientan que son aceptados y que vamos a acercarnos a ellos porque ellos son parte del rebaño, porque ellos necesitan que el pastor y los servidores se les acerquen y que se sientan en confianza. Esa es una iglesia, esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que Jesucristo vino a buscar, una iglesia unida con el amor de Cristo. Y que el Señor nos ayude, porque esto, claro, Dios es el que nos capacita. A veces tenemos que dejar nuestras cosas personales, algunas cosas que nosotros como pastores, digamos como personas que también somos, tenemos que dejarlas a un lado por atender al rebaño. Un pastor que sale muy seguido de vacaciones o de paseo, en realidad no es saludable que un pastor abandone el rebaño muy seguido. Porque el rebaño necesita que el pastor esté cerca del rebaño. Cuando un pastor viaja mucho, se descuida el rebaño y se van a sentir inseguros. Se van a sentir inseguras las ovejas y los corderitos. Porque cuando no ven al pastor seguido, piensan que no son importantes en ese lugar. Y fácilmente se pueden ir de la iglesia. Y ha sucedido. Pero Dios nos enseña para saber cuidar al rebaño. Es algo que Dios pone en el corazón de los pastores. Esto no viene de nosotros, esto viene de Dios. Es un sentimiento que Dios pone. Antes de yo pastorear, yo he tenido muchos sueños de que yo ando cuidando rebaños. Pero es que ya Dios nos está preparando desde antes. Porque en esos sueños que yo he tenido, yo sueño que el rebaño necesita alimento, que necesita agua. Y yo estoy bien preocupado porque está por allá el rebaño y necesita ser atendido. Y siento que yo soy el único que lo puede atender, en el sueño, claro. Y ahora veo que en realidad eso es lo que Dios pone en el corazón. Porque hay quienes no les importan los rebaños. Hay pastores que no les importa, primero son sus cosas. Primero es la familia, lo de ellos, lo personal, y después el rebaño. Pero en realidad Dios nos ha puesto porque en realidad hay mucha necesidad. Y mayormente en los últimos tiempos las iglesias carecen de pastores con la pasión que Jesucristo tenía como el pastor de los pastores. Entonces tenemos nosotros que dar todo lo que está a nuestro alcance como para agradar a Dios y ser eficientes en el ministerio que Dios nos ha llamado, hablando del pastorado. Y entre ovejas y ovejas hay también corderitos. Yo escribí aquí, estos corderitos necesitan un trato especial, como dije hace un momento, porque la mayoría de ellos son débiles, son inmaduros y por lo regular se sienten inseguros y necesitan mucho cuidado y buen trato entre el rebaño. Los corderitos, vamos a ver los corderitos, los nuevos. Ellos se sienten inseguros porque en realidad son nuevos y como dije, si el pastor no se acerca, ellos no se van a acercar. Entonces necesitan un trato especial y mucho cuidado, tanto del pastor como de los servidores. Porque del servicio que demos nosotros depende el rebaño. Del servicio que demos los pastores y los servidores depende el rebaño, depende el crecimiento. Entonces es una responsabilidad que tenemos todos
en una iglesia, en un ministerio, tanto el pastor como los que ayudan, como los que sirven, no necesitamos los unos a los otros. Necesitamos estar conscientes de que esos nuevos necesitan nuestro apoyo para que puedan perseverar en el camino del Señor. Porque no es solamente el mensaje, no es solamente una enseñanza, es también el acercamiento de todos nosotros a los corderitos. La alabanza, la adoración, el mensaje es muy importante, pero también el acercamiento es muy importante, porque eso tiene que ver también con el rebaño. Nosotros algún tiempo fuimos corderitos, los que somos ovejas, los que somos maduros. Un tiempo fuimos corderitos. Y yo, por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, mi esposa y yo, los que ya estaban en la iglesia nos trataban bien, se preocupaban por nosotros, nos saludaban, nos visitaban, hacían una actividad, nos invitaban y nos estuvieron dando seguimiento por un tiempo. Hasta que ya nosotros pudimos entrar bien en lo que es en el ministerio. Y ya después nos convertimos en ovejas maduras. Ya después nosotros ayudábamos a otros que estaban llegando. A los nuevos, a los corderitos. Ya nosotros éramos ayudantes del pastor. A mí me pusieron como mano derecha del pastor. Entonces yo era el segundo del pastor. Y ya después se me puso el llamado de pastor. Entonces ya era pastor, mano derecha del pastor con el cual yo crecí en el Evangelio. Entonces, por más de 20 años hemos estado trabajando en el rebaño, en la iglesia de Cristo. Parecen pocos, pero son muchos. Cuando usted se pone a pensar, mi hija la mayor tenía 1 año, la que está ahí atrás traduciendo, Jennifer. Miriam, que está trabajando ahorita, los miércoles no puede llegar porque está trabajando. Ella nació en el 2000. Ya nosotros teníamos como 5 años, 6 años en el Evangelio cuando ella nació. Entonces prácticamente toda la familia de mi familia nacieron en el Evangelio. Y ha pasado tan rápido el tiempo que ni nos hemos dado cuenta. Pero es un gozo servirle al Señor. Es un privilegio servirle al Señor. Porque hemos conocido aquí como una familia en la iglesia. Nuestros familiares están lejos. Mis familiares están lejos. El más cercano está aquí en Florida, pero no llega a la iglesia, no llega al servicio. Pero todos mis familiares están lejos en México, otros en Houston. Los de mi esposa están en Colorado, todos. Prácticamente nosotros tenemos la familia aquí, que es la iglesia. Son como una familia. Los vemos como familia. Porque somos hermanos todos en Cristo Jesús. Hijos de un solo Padre, que es Dios. Entonces, para nosotros, la familia es el rebaño, la familia es la iglesia. Cuando los visitamos a nuestros familiares, compartimos con ellos, pero regresamos aquí de nuevo al rebaño. No nos podemos ir porque en realidad le estamos sirviendo a Dios, porque somos pastores y no podemos descuidar el rebaño. Yo pienso, yo para irme, aunque sea 1 semana, lo pienso porque en realidad hasta 1 semana se me hace mucho para alejarme del rebaño. Porque en realidad yo sé la importancia que es que el pastor esté cerca del rebaño. Los corderitos principalmente se sienten más seguros cuando el pastor está cerca. Y cuando saben que se fue, hay incertidumbre. Y hay mucho que hablar, pero en realidad el tiempo pasa rápido y tengo que terminar la enseñanza. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: apacienta también a mis corderos, porque también en la iglesia se compone de corderos. Le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Por qué Dios a su pueblo y a su iglesia los compara con ovejas? Una pregunta: ¿por qué los compara como ovejas? ¿Por qué nos compara como ovejas el Señor o Dios? Es una pregunta.
Aún a Jesús lo compara con un cordero y con una oveja. Vamos a Isaías 53, 6 y 7. Dice que como oveja, dice que como cordero fue llevado al matadero. Versículo 6 del capítulo 53 de Isaías. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí lo compara Dios, aquí Isaías, a Jesucristo, como un cordero, como dice al principio del versículo. Dice que como un cordero y como una oveja, al final. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. En ese solo versículo lo compara como un cordero y como una oveja. A mismo Jesucristo. Está hablando cuando él lo crucificaron, y dice que no abrió su boca, como cuando una oveja la están trasquilando, o como cuando un cordero lo van a degollar. Así Jesucristo. Dios mismo lo comparó como un cordero y como una oveja. ¿Por qué? Se dice que una oveja y un cordero es el animal más manso e indefenso que Dios creó. Si vemos a una oveja, la oveja no tiene colmillos. ¿Cuántos saben que las ovejas no tienen dientes en la parte de arriba? Solo tienen dientes en la parte de abajo. Yo una vez le dije a alguien en la congregación y no sabía, dice, yo no sabía que tenía dientes, que no tenía dientes en la parte de arriba, solo en la parte de abajo. Pues sí. Las vacas tampoco tienen dientes en la parte de arriba, solo en la parte de abajo. Y así muerden duro. Tienen una encía especial. Pues las ovejas también no tienen dientes arriba, solamente tienen dientes abajo, en la parte de abajo, en la quijada de abajo. Y no tienen colmillos, son dientes solamente. De tal manera que no pueden ni siquiera morder a sus adversarios. No tiene tampoco cuernos. Las ovejas no tienen cuernos, las cabras sí tienen cuernos, algunas de ellas, unas sí, otras no. Allá en nuestro rancho donde yo soy, a los que no tienen cuernos les llamamos cuatezonas, no sé cómo lo llaman en su país. ¿En Oaxaca le llaman cuatezonas o no? No. Bueno, entonces es nuestro dialecto de Guanajuato. Yo soy de Guanajuato, México. Bueno, a las cabras que no tienen cuernos le decimos cuatezonas. No sé por qué. Las de cuernos tienen cuernos. Pero las ovejas, ninguna oveja tiene cuernos. Hablando de oveja, de hembra. Ninguna oveja tiene cuernos. El carnero creo que sí tiene cuernos. Bueno, pues las ovejas no tienen colmillos, no tienen cuernos, no tienen garras como los felinos, no tienen garras para defenderse. O sea que son indefensas, ya que no tienen ninguna defensa que se puedan defender de los agresores. Dice, y la oveja es muy lenta para correr. Dice que lo más que puede correr, yo busqué en YouTube, que lo más que puede correr una oveja son solamente 25 millas por hora. Una oveja, imagino que se cansa rápido porque está gordita y el peso mismo no la deja, la fatiga. De tal manera que ni siquiera puede huir de sus agresores. Porque es lenta para correr, es torpe para correr y no tiene cómo defenderse. Se cansa pronto si corre. Y así es que es muy vulnerable para cualquier ataque de cualquier fiera salvaje, ya que no tiene cómo defenderse la oveja. Entonces a eso nos compara Jesucristo. A las ovejas, a los hijos de Dios, a nosotros los hijos de Dios nos compara como ovejas. Y vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16, para ver aquí cómo Jesucristo habla de sus discípulos en ese tiempo, que también nosotros somos sus discípulos,
que también somos ovejas. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Él solamente nos aconseja que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, los hijos de Dios, lo único que tenemos que nosotros estar solamente depender de Dios. Que Dios nos dé sabiduría cómo actuar en cada situación que nos encontremos. Porque si te encuentras con una persona que te quiere quitar la vida, lo único que puedes hacer es correr, defenderte a como puedas, porque si tú te haces de un arma y lo matas, entonces ya no eres oveja, ya eres un asesino. O sea que no te puedes defender de una persona que te quiera hacer algo. Así nos compara el Señor, como ovejas. De tal manera que lo único que tenemos es, el único consejo que nos da es que seamos sencillos, que seamos prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Una persona que no se mete en cualquier lugar. Una persona que no anda en cualquier lugar por ahí en el peligro. Es una persona prudente. Nosotros como ovejas, como hijos de Dios, no podemos andar en los bares, en las cantinas, por ahí como predicando el evangelio, porque ahí está la perdición. Entonces nos llama a ser prudentes, para no meternos en lugares que no debemos meternos, para no meternos en problemas. Debemos de ser prudentes y sencillos como palomas, que hay que ser humildes y mansos. Entonces es la única defensa que tenemos nosotros, ser prudentes y ser sencillos. De ahí para allá no tenemos otra defensa, solamente que el Señor nos ayude. Pues así nos compara el Señor. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 3, ahí también habla de las ovejas que somos. Dice, id, he aquí, yo os envío como a corderos en medio de lobos. Aquí habla de corderos, allá habla de ovejas, pero viene siendo lo mismo. Corderos son los nuevos, como dijimos al principio. Son aquellos que están empezando. Dice aquí, os envío como a corderos en medio de lobos. ¿Qué va a ser un cordero en medio del lobo? Sencillo como, prudente como serpiente y manso como paloma, igual que a las ovejas. Entonces vamos a ir a la comparación que Dios nos da, que nos hace a nosotros las ovejas, a los hijos de Dios como ovejas. En el rebaño o en la iglesia de Cristo debe haber solo ovejas y corderos, o sea, ovejas maduras, ovejas inmaduras que vienen siendo los corderos. De esto se compone la iglesia de Cristo. En la iglesia debe de haber ovejas y corderos. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a levantar. Los corderos son los que están empezando, porque siempre va a haber nuevos en el evangelio hasta que venga Cristo. Somos los maduros, estamos las ovejas, los que ya tenemos tiempo, que podemos ayudar a los nuevos, y los nuevos siempre van a estar llegando. Siempre se van a estar añadiendo los corderitos. Entonces siempre va a haber, todo el tiempo va a haber corderitos y ovejas hasta que el Señor venga por su iglesia. Inmaduros y maduros. Las ovejas maduras deben alentar a las ovejas inmaduras que vienen siendo los corderitos. Aquí viene ya donde también las ovejas deben de ayudar al pastor, las ovejas que ya tienen tiempo, que ya son maduras. Dice, porque aunque el pastor dirige el rebaño, pero también las ovejas maduras pueden ayudar a que los corderos crezcan. Las ovejas maduras pueden ayudar también a que los corderos que están llegando crezcan en el evangelio. En otras palabras, no les van a ser de estorbo, sino antes les van a ser de ayuda a los corderitos. Si vamos a Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, aquí está hablando de las mujeres en la iglesia que ya son ovejas. Aquí habla de las mujeres, pero también puede ser los hombres que también ya a los maduros ayudan a los corderitos. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que está hablando de las mujeres servidoras, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos pues allí
el trabajo que tienen las mujeres en una congregación que ya vienen siendo ovejas, como ayuda del pastor, como ayuda del ministerio y del rebaño, deben de ser mujeres maduras, que den buen testimonio y que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a tener cuidado de sus hijos. Eso es lo que hacen las mujeres maduras que vienen siendo ovejas en un rebaño. Ayudan a las más jóvenes, les enseñan a las más jóvenes que están llegando. En un tiempo a mi esposa la pusieron a cuidar a las que estaban llegando, a las corderitas que estaban llegando en la iglesia. Y la pusieron al cuidado de algunas que venían de sus países y eran corderitas y no, en realidad no tenían confianza. Y mi esposa le dijeron, acércate a esas hermanas que están llegando, acércate a esas familias y ve a ver en qué puedes ayudarlas. Y ese era el trabajo un tiempo de mi esposa, de las mujeres jóvenes que llegaban, cuidando de ellas y enseñarlas a que cuiden a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que deben ser las mujeres adultas que vienen siendo ovejas en un rebaño. El pastor dirige y cuida del rebaño, pero las ovejas maduras ayudan al pastor. Esto es como cuando en una familia numerosa, los más grandes ayudan a sus hermanos más pequeños. En una familia numerosa, normalmente en nuestros países, cuando hay una familia numerosa, los mayores siempre atienden a los menores. Si hay una mujer que ya, una mujercita que ya tiene a lo mejor 12, 13 años, esa mujercita en la familia ayuda a la mamá en los quehaceres de la casa. La ayuda a cuidar a los niños más chiquitos, a sus hermanitos. Les ayuda a cambiar los pañales y le ayuda también en lo que pueda ayudar. Eso es lo que se hace en los hogares donde hay una familia numerosa. Es lo mismo en las congregaciones. En las congregaciones también las ovejas, los maduros, ayudan a que los corderitos tengan un buen cuidado, a cuidar de ellos. Igual que en una familia. Es lo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en una familia numerosa, pero muchos de ustedes, algunos de ustedes, yo sé que les cambiaron los pañales a sus hermanitos. En mi casa, yo no, porque en realidad había una hermana que también ya era mayor y mi hermana era la que le ayudaba a mi mamá, que ya falleció el año pasado, ya está con el Señor. Entonces, en la familia es igual que en la iglesia. Así como es en la familia, que se ayudan los unos a los otros, los mayores ayudan a los menores, a los más chiquitos, tienen cuidado de ellos, los cuidan, los cargan. Yo me acuerdo que a las niñas más grandecitas andaban con su niño aquí en la cadera, ¿verdad? Bien que se lo acomodan. Yo he visto niñas así de 12 años con su niñito aquí al lado y se lo cargan en la cadera, no sé cómo hacen así de lado y así se lo cargan al niñito. Ya están ayudando a la mamá, están ayudando a la familia. Es lo mismo que se hace aquí en una congregación. Las mayores, las ovejas, ayudan al pastor porque el pastor no puede andar con todos, no puede andar con todos los corderitos. Entonces, se necesita la ayuda de las ovejas maduras para que también se acerquen a los corderitos y también ayuden en el rebaño al cuidado que ellos necesitan como corderitos. Así es que es un trabajo de todos. Aunque el pastor dirige la obra, aunque el pastor él es el encargado, es la cabeza del rebaño, pero las ovejas ayudan también para que los corderitos crezcan, se alimenten, sean alimentados, tengan un buen cuidado. Y de eso se trata la iglesia de Cristo, el rebaño de Dios. Espero que todos estén entendiendo el mensaje porque están muy callados. ¿Se entienden, verdad? Estoy tratando de ser sencillo, un mensaje sencillo que podamos entender y que podamos relacionarnos en el mensaje, en el servicio al Señor. Porque todo esto es para el Señor. Aquí nadie tiene un salario. Mi esposa siempre dice, ¿por qué siempre dices eso? Le digo, pues porque a lo mejor es un momento en el cual a lo mejor se me ocurre hablar. De que aquí nadie tiene un salario.
en una enseñanza. Siempre las enseñanzas que doy, digo a veces estas cosas. Porque estamos trabajando para Dios. Estamos trabajando para nuestro Padre. Entonces todos unidos hacemos el trabajo. Vamos, porque ya vamos a culminar. Pero aunque la iglesia es el rebaño de Dios, se compone de ovejas y corderos. La Biblia dice que entre el rebaño de Dios también se van a mezclar cabras y cabritos. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos del 31 al 46. Porque aunque el rebaño de Dios son ovejas y corderos, pero aquí en estos versículos es al final, cuando ya el Señor levante la iglesia, dice que entre las ovejas va a haber también cabritos. Y ese es el problema que existe en las iglesias. Es por eso que en las iglesias no hay una iglesia perfecta, porque siempre hay cabritos en las iglesias. Y esperemos que todos seamos ovejas en una congregación. Pero cuando Jesucristo habla aquí de cabritos, es por una razón. Es porque siempre va a haber quienes son de tropiezo, y ahí es donde en realidad está el peligro. Que todos seamos ovejas o corderitos, pero que nadie sea un cabrito. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Que no seamos cabritos, sino que seamos ovejas y corderitos. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprenderéis la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando de la venida del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo creo que era otro pasaje. Dije hasta el 46, ¿verdad? Entonces sigue todavía, porque todavía no llega al punto que quiero llegar, hasta el 46. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Yo pienso que estoy en otro pasaje. Te dije Mateo, ¿verdad? Quiero el versículo donde habla de los cabritos que estarán separados de las ovejas. Ok, es el 25. Ese es el que yo había dicho 24, pero es el 25, me equivoqué. Dice, ahora sí vamos a leer. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está también, a la venida del Señor, dice que él apartará las ovejas de los cabritos. ¿Por qué le dijo el Señor Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos? Y nunca habló de cabritos. Le dijo, pastorea mis ovejas y mis corderos. Pero aquí habla de que hay cabritos también en el rebaño. Aquí habla de cabritos que al final de los siglos van a ser apartados del rebaño. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sigue diciendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve sediento y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos allí que a los cabritos los va a poner a la derecha, a las ovejas a la izquierda, que son los justos, y ahí es donde Dios va a juzgar, entre cabritos y ovejas. Y sigue diciendo, dice, porque tuve hambre, aquí le dice a los que son cabritos, a los de la izquierda, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahí está hablando de los injustos. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está hablando de los cabritos, que son a los de la izquierda, y los de la derecha, a los que aparta a la derecha, son las ovejas, son los justos. Los justos son aquellos que ayudan a los otros, que ayudan a los pequeños. Por eso dice, si le diste de comer a alguien, si le diste de beber a alguien, si alguien estuvo enfermo, lo visitaste, estuvo en la cárcel y lo visitaste, dice, lo que hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Entonces a los injustos les dijo, porque por cuanto no hiciste a uno de estos pequeñitos, a uno de estos hermanos pequeños míos, tampoco a mí me lo hiciste. Esos son los injustos, esos son los cabritos de los cuales habla esos versículos. Así es que aquí es donde dice que entre las ovejas, nos damos cuenta que entre las ovejas del rebaño hay cabritos también. Estos son los injustos, que están en las congregaciones y que se hacen pasar por ovejas, pero en realidad son cabritos. No dan testimonio, no aman el rebaño, no aman a los corderitos, no aman a Dios, porque son injustos. Y pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden tener mucho tiempo en el evangelio, pero si son de tropiezo y no son de ayuda, vienen a ser cabritos y vienen a ser injustos. Por eso procuremos ser ovejas o ser corderitos. ¿Qué es una oveja? Una oveja se deja pastorear. Un corderito se deja pastorear. La cabra no se deja pastorear. Yo tenía cabras en México, cuidaba cabras, y la cabra es bien difícil cuidar, no es como la oveja. Yo nunca cuidé ovejas, pero imagino que son mansas, como dice la Biblia. Pero yo sí sé lo que es cuidar cabras. Las cabras te cansan, las cabras no obedecen. Donde quiera se meten, donde quiera es un agobio cuidar cabras. Pero las ovejas son mansas. Entonces, el consejo es, seamos ovejas, seamos corderitos. Las cabras son injustos, no aman a Dios, no aman al rebaño, no aman la iglesia de Cristo. Y no son la iglesia de Cristo, porque son injustos. Por último, eso es como la cizaña también. La cizaña y el trigo también crecen juntos, como dice el Señor. Y está en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, pero no vamos a ir allá porque en realidad la cizaña viene siendo igual que los cabritos y las ovejas. Es lo mismo, yo solamente lo apunté aquí. Pero vamos a Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9 y ahí terminamos. Porque aquí habla de los que son de tropiezo. Y los que son de tropiezo son los injustos, que vienen siendo los cabritos en una congregación.
Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen el tropiezo. Hay de aquel hombre o de aquella mujer, porque tanto es mujer o hombre, dice, por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Aquí el consejo que da Jesucristo es, si tú vas a pecar con tus manos y con tus pies, mejor córtatelos antes de que peques. Dice, porque es mejor que entres sin una mano, sin un pie, al reino de los cielos, a la vida eterna, y no que completito vayas al infierno. Aquí es para uno ponerse a pensar, ¿soy de bendición? ¿Soy oveja? ¿Soy corderito o soy otra cosa? Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Son personas que son injustas y que están en las congregaciones y no valoran la vida de los hijos de Dios, sino que antes vienen a hacer tropiezo, porque en los versículos que leímos al principio dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos, a un corderito, a un hijo de Dios. Porque cuando habla de un pequeñito, está hablando de un corderito. Porque una persona madura, una oveja madura, no es fácil que se le haga tropezar, porque es madura, porque sabe que puede tener tropiezos. Pero un corderito es un pequeñito, y ese corderito se puede hacer tropezar fácilmente, pero hay de aquel que lo haga tropezar, dice Jesús. Así es que, hermanos, ovejas, corderos, seamos corderos, seamos ovejas. Los que son corderos sigan creciendo para llegar a ser ovejas, para llegar a ser maduros en el Evangelio. Y las ovejas que están en este rebaño, ayudemos a los corderitos a crecer, acerquémonos a ellos, pongámosles atención, porque Dios nos va a llamar a cuentas de todo lo que hagamos, tanto al pastor como a las ovejas, porque todos vamos a estar delante de Dios un día rendiendo cuentas. Así es que si tratamos bien a los corderitos, estamos haciendo un buen trabajo. Y el Señor va a estar contento con su rebaño. Y esperemos que el Señor nos ayude a pastorear este rebaño, que en este caso pues nos toca a nosotros pastorear, que son ustedes. Y que Dios nos ayude y nos fortalezca cada día y nos dé sabiduría en todo lo que hagamos, porque de eso se trata el Evangelio, de ovejas, corderos y del pastor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar los adoradores. Se pueden poner de pie y vamos a adorar a Dios con este canto. Nos vamos a ir a nuestros hogares, dándole gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a serle fieles a Dios, a servir a Dios como debemos servirle. Hace poquito fuimos con los corderitos, con los que están empezando una cena. Nos invitaron a una cena. Y eso es bueno. A mí me gusta estar con los nuevos y me gustan las actividades. Cuando hacemos una actividad, me gusta porque digo, me voy a acercar a los nuevos. Porque a veces aquí en la congregación no tenemos el tiempo de acercarnos, solamente nos saludamos. Pero cuando hay una actividad, ahí es donde está la oportunidad de acercarnos a ellos, de que nos tengan confianza. Y como a mí me invitaron el otro día algunos de los nuevos, yo creo que yo me voy a invitar prontamente, yo también, para estar con ellos en una cena, pero me voy a invitar yo para estar con ellos. Porque ellos me invitaron a mí, pero ahora yo me voy a invitar solo, para estar con ellos, disfrutar de una cena después del servicio algún día de estos.
porque necesitan atención. Y usted también, como oveja, si usted tiene confianza con una persona que está llegando nueva, también acérquese a ellos, que se sientan en confianza con nosotros, porque nosotros también un tiempo fuimos corderitos y alguien nos recibió bien, y por eso estamos ahora aquí, ya como ovejas maduras. Hemos pasado momentos difíciles a lo largo de los años, pero hemos aprendido, y yo creo que con el amor de Dios podemos nosotros reflejar esa pasión que Jesucristo tiene por las ovejas, por el rebaño, porque Él es el pastor de pastores. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos para estar aquí el viernes a las 7:30. Acuérdense que los miércoles es a las 7:30, los viernes a las 7:30 y los domingos es a las 5 de la tarde los servicios en este lugar. Así es que el viernes estaremos aquí a las 7:30 de nuevo y esperemos que llegue cada uno de ustedes. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti, Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé, Señor, dígaselo, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, tú estás haciendo tu voluntad de nosotros, Señor. Sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a pastorear este rebaño, Señor. Ayúdanos, Señor, junto con los servidores, Señor, a ser eficientes en tu obra, Señor, ya que tú nos has llamado, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Que podamos, Señor amado, hacer la labor a la cual tú nos has llamado, Señor, con amor, Señor, así como tú amas al rebaño, Señor. Que ese amor, Señor,
tú también lo pongas en nosotros, Señor, para así, Padre Celestial, ser de agrado, Señor, ante tus ojos, Padre. Y así, Señor, los corderitos, Señor, que sigan también recibiendo, Señor, esa confianza, Padre Santo, que se merecen, Señor. Ya que tú los has traído, Señor, tú los amas, Señor. Ellos son especiales para ti también, Señor, y para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, Padre. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo peligro, de todo accidente en el camino a nuestros hogares. Y que podamos descansar en esta noche en tu presencia, Señor. Y el día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos, Señor, porque tú eres nuestro descanso, Jesús. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7:30 de nuevo. Hacia adelante, iglesia. Dios los bendiga.